Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia en Juan 10. Juan 10, versículo 27 y 28. Y dice así Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y hemos visto que el Señor siempre nos da, por medio de su palabra, nos alienta a que le conozcamos. La Biblia nos dice que Él nos conoce a sus ovejas. Nosotros, sus ovejas, las ovejas del Señor. Como ovejas debemos oír su voz. Como ovejas distinguimos esa voz. Como ovejas lo reconocemos. Y Él nos conoce, como dice allí. Y yo las conozco y me siguen. Seguimos al Señor. Por eso nosotros seguimos a alguien que conocemos. No nos vamos detrás de alguien que no conocemos. O no participamos completamente de alguien a quien no conocemos. Pero el Señor sí nos conoce y Él quiere participar en todo con nosotros, con nuestras vidas, quiere estar en medio de nuestros corazones en todo momento. Por eso, sabiendo que Él conoce todo, nos conoce perfectamente, conoce lo que pensamos, lo que vamos a actuar, lo que vamos a decir, nuestras tristezas, nuestras congojas. Y se me fue la voz. Así que Él conoce si oramos, cómo nos sentimos cuando tenemos que ir a la iglesia, a su llamado. Él sabe cómo nos comportamos cuando estamos en medio del servicio. Cada día, en mi trabajo, en mi matrimonio, como estudiante, como en lo que yo tenga que hacer, Él sabe cómo me comporto. Y nos conoce bien, mucho más que nosotros mismos. Y Él nos invita a que, así como Él nos conoce, que nosotros le conozcamos a Él. Que como ovejas nos acerquemos a Él y le expresemos todo lo que hay en nosotros. Porque es la única manera en la cual nosotros vamos a poder continuar esa perfección, vamos a poder ser labrados en nuestras vidas, vamos a poder ser diferentes, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestros viejos hábitos, cambiar lo que estamos arrastrando, abandonar ciertas cosas que nos hacen carga, pero solamente conociendo al Señor como ovejas, teniendo una relación con Él, una relación fuerte, una relación firme. Solamente así vamos a poder ser perfeccionados. Tal vez hacemos parte de una congregación, conocemos a nuestros hermanos, o sea, los distinguimos, conocemos sus nombres, alguna vez, bueno, conocemos ciertos hábitos, pero tal vez no los conocemos completamente. Y el Señor también nos invita a que como ovejas, siendo miembros de una congregación, de un rebaño, nos conozcamos también mutuamente como hermanos. Seamos unidos. Porque ¿a qué nos conlleva ese conocimiento, ese conocernos como hermanos? Tener esa comunión entre hermanos. Y eso conlleva que nos perfeccionemos, a que con nuestro testimonio, con mi comportamiento, mi hermano pueda ser también trabajado. Yo pueda dar un buen testimonio y mi hermano pueda también imitar ese testimonio. Así también yo puedo imitar el buen testimonio de otros, testimonios de fe. Porque eso es lo que se da cuando frecuento constantemente un grupo, cuando me relaciono frecuentemente con una persona, empiezo como a tomar esos buenos hábitos. Debería ser, adquirir esos buenos hábitos por medio del testimonio de los demás. Entonces, si yo me relaciono con el Señor, si yo empiezo a conocerlos completamente, si yo me intereso por Él, buscándolo en su palabra, buscándolo cada día,
por medio de la oración, por medio de la meditación en su palabra, pues voy a conocerlo más y voy a confiar más en Él. Porque nosotros confiamos solamente en aquellos que conocemos. No confiamos en un desconocido, no confiamos en alguien que apenas conocimos hace 5 minutos. Entonces, al conocer a alguien, pues voy a empezar a entender, voy a saber cómo se comporta esa persona en cierta situación, de qué mi hermano o mi hermana padece, cuáles son sus problemas, cómo yo puedo ayudarla si yo la conozco o lo conozco verdaderamente, si tengo esa relación con nuestros hermanos, cómo yo puedo colaborar, cómo puedo ayudar a mis hermanos de esa manera, si yo los conozco. Porque si no conozco, si a duras penas conozco su nombre, pues, ¿de qué manera puedo ayudarle? ¿De qué manera puedo acercarme al Señor? Buscando su palabra, buscando ese conocimiento en Él. Porque es la única manera como podemos en verdad conocer a ese Señor. Por medio de su palabra, por medio de sus Bueno, ahí espero que se escuche mejor. Bueno, continuemos. Bájale aquí. Entonces, esa manera de acercarnos al Señor debe ser constante, debe ser permanente, debe ser fija, constante. Debemos adquirir esos buenos hábitos de buscar de Él, de buscar de su palabra y asimismo pedirle al Señor para que nos permita a nosotros integrarnos con los hermanos, para que nos permita conocerlos más. ¿Cuántos hermanos tienen necesidades, dificultades o problemas y no lo sabemos? Tal vez por desinterés, porque me he ocupado de mis propias necesidades y simplemente me olvido de que existen los demás. Y en ese sentido me estoy volviendo egoísta. Y no comparto lo que yo tenga con mis hermanos, porque tal vez no he tenido una relación estrecha con ellos. Entonces, el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él, a que le sigamos. ¿De qué manera le seguimos? Pues perfeccionándonos en Él, buscando cada día en su palabra. Comprendemos que Él a diario, en todo momento, está dispuesto a aceptarnos, a recibirnos, a escuchar nuestros pensamientos. Aquí. Entonces, cada día participando cada día en su palabra, buscando, escudriñando, alimentándonos de ella, ahí vamos a encontrar esa forma de cómo nosotros podemos conocer a nuestros hermanos, cómo podemos conocer a ese Cristo. Solo así vamos a tener esa capacidad de conocerle verdaderamente, porque a veces vamos a empezar a descubrir cosas que nosotros mismos no conocemos de nosotros. Pensamos que nos conocemos, pero realmente no nos conocemos. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que yo estoy bien, creyendo que me comporto de una manera correcta delante de Dios, pero me engaño a mí mismo. Y solamente teniendo a alguien cercano, alguien que me ame, esa persona que me ame me va a decir, mira, estás incorrecto en esto. Te falta esto, te falta aquello. El Señor nos muestra por medio de su palabra en qué estoy fallando. El Señor cada día por medio del Espíritu nos indica y nos muestra qué debo cambiar en mí, cómo debo esforzarme, cómo debo acercarme a Él cuando estoy triste, cómo debo acercarme al Señor cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, cuando no encuentro como una salida. Es la única manera en la que podemos permanecer. Conociendo a los hermanos es una manera de cómo nos podemos relacionar, es una manera de cómo podemos
perfeccionar ni limar esas asperezas. Van a haber dificultades, van a haber problemas entre hermanos, sí, pero por medio del Señor, en el amor de Cristo, va a haber el perdón, va a haber la comprensión, va a haber el entendimiento, porque si conozco al hermano, pues voy a entender que este hermano o esta hermana se molesta por esto o por aquello. Con algunos podemos hacer algunas bromas o reírnos de algo, de alguna situación o circunstancias, pero con otros no, por alguna u otra razón. Entonces vamos a poder entender y podemos vivir en paz, vivir en armonía. Si conozco la debilidad de mi hermano, de alguna manera, pues con mi comportamiento, con mi testimonio, yo puedo ayudarle a ese hermano a que de pronto no caiga, o a corregirme de pronto de decir alguna palabra que pueda herir al hermano, que pueda herir a la hermana. Pero también podemos, esta manera de conocer a los hermanos también puede ser utilizada de manera negativa, cuando de pronto queremos beneficiarnos de alguna manera, cuando manipulamos a alguien, sabemos que esa persona es así o de esta manera y usamos eso para que esa persona haga algo que yo quiero, haga algo que me pueda beneficiar. O simplemente lo hago para evitar que esa persona crezca o simplemente para que no la tengan en cuenta en algo. Entonces, el Señor quiere que seamos transparentes, que lo que conozcamos en esa relación que hay en nosotros, en esa relación que tenemos como iglesia, como congregación, como hermanos, nos ayudemos, nos amemos verdaderamente y busquemos el bien de cada uno, el bien mutuo, así como el Señor quiere nuestro bien, que crezcamos cada día, que todos crezcamos a una misma altura, que todos crezcamos a una misma perfección, que no haya unos más bajos, otros más altos, sino que todos tengamos esa misma estatura, ese mismo crecimiento progresivamente. Y eso lo encontramos en la relación con el Señor. Tal vez cuando llegamos a un lugar por primera vez, pues ¿cómo nos sentimos? Como un poco distanciados. Tal vez no entramos a hablar con alguien directamente o de una porque entramos a un lugar nuevo. O hemos visto cuando alguien nuevo viene a la iglesia por primera vez que está muy callado o está muy sentado y no se mueve mucho. Pero con el paso del tiempo, pues ya esa persona se siente ya más libre porque ha empezado a conocer el entorno, ha empezado a conocer a los hermanos, conoce a uno, conoce al otro, sabe cómo funcionan las cosas y se mueve con más libertad y se puede expresar fácilmente. Asimismo, nosotros en los caminos del Señor, cuando llegamos a Él, pues tal vez no conocíamos muchas cosas, pero a medida que fuimos acercándonos a su palabra, a medida que fuimos buscando cada día y alimentándonos de Él, nuestra vida fue cambiando poco a poco, nuestra vida fue transformándose. Ya dejamos muchas cosas, nos abandonamos cosas que debíamos haber dejado y que no debemos arrastrar. Poco a poco el Señor nos va puliendo en ello. Entonces, eso es la confianza que tenemos que tener, buscar una manera de cómo acercarnos más al Señor. ¿Lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Cada uno de nosotros sabe cómo nos acercamos al Señor, con cuánta frecuencia lo vemos, con cuánta frecuencia tenemos relación, tenemos comunión con Él, con cuánta frecuencia tengo intimidad con el Señor. Solo lo conoce cada uno de nosotros. Y el Señor, obviamente, que es el conocedor de todas las cosas, conoce cómo estamos nosotros. Pero sí, la pregunta verdadera es, ¿conocemos verdaderamente al Señor? ¿Conocemos cómo se mueve en nosotros? ¿Conocemos de qué manera Él actúa? ¿De qué manera Él quiere que yo me comporte? Es una buena pregunta. ¿Conozco verdaderamente al Señor? ¿Estoy en sus caminos verdaderamente? Esa forma donde dice de conocer es también de una manera muy cercana. Así como los esposos se conocen los gustos, conoce lo que le gusta o lo que no le gusta, lo que quiere comer, de qué manera se puede molestar, qué cosas le molestan, qué cosas le alegran. Eso se da en un matrimonio. Pero el Señor
nos muestra por medio de su palabra que es necesario acercarnos a Él, es necesario ser ovejas del Señor. Allí en el versículo donde dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, mis ovejas, o sea que le pertenecemos a Él, le pertenecemos a ese Señor todopoderoso. Somos de Él si somos ovejas. Y si oímos su voz también, porque tal vez podemos distraernos con muchas situaciones, podemos estar distraídos en muchos asuntos y no escuchamos su voz, aún siendo parte de su rebaño, siendo parte de esas ovejas. Entonces, nos muestra que debemos oír su voz. ¿Para qué? Para que sigamos sus caminos, para que lo conozcamos, para que cada día nos acerquemos a Él. Y hay un ejemplo que de pronto pues que me causó también como una similitud es en Ruth 2:8. Tengan ese mismo versículo, Juan 10, no lo pierdan. En Ruth 2, después de Jueces, está Ruth 2:8 nos dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. El Señor nos recomienda de que no nos vayamos del lugar donde Él nos ha puesto, que no nos apartemos de sus caminos, que no nos alejemos de Él. Es decir, si estamos allí cerca, lo vamos a conocer, vamos a aprender a distinguir su voz, vamos a aprender a conocer a las otras ovejas. Dice, aquí estarás junto a mis criadas. Es una manera como el Señor nos dice, te he puesto en un lugar, te he puesto en un rebaño, quédate en ese rebaño, no salgas de aquí. Escucha, aprende de lo que ellas hacen, mira cómo ellas se mueven en el nombre, en las cosas obviamente que son concernientes al Señor y que son de buen propósito, en la santidad del Señor. Tal vez cometemos errores, sí, tenemos muchas falencias, pero si nos acercamos cada día al Señor, vamos a poder dar un buen testimonio a los demás. Pidámosle al Señor que demos un buen testimonio, que seamos esas ovejas que también seamos como pastores que tienen un rebaño a quien dirigir. Porque en nosotros hay muchas circunstancias, hay muchas cosas que deben ser cambiadas, que deben ser pastoreadas, y está ese buen pastor. Y podemos ver en los demás hermanos el testimonio de cómo ellos pudieron pasar ciertas dificultades, cómo ellos pudieron sobrellevar ciertas situaciones. Por eso el Señor nos pone en un lugar para que podamos ser tratados, para que podamos ser edificados, para que no nos apoquemos, sino que conozcamos a nuestros hermanos y a Él, porque el amor de Cristo, el amor de Dios, yo lo voy a ver por medio de los hermanos. Yo no lo voy a ver solo, aislado, por fuera de una congregación. Lo voy a ver en la casa del Señor, con su rebaño. Lo voy a ver con Él. Si oímos la voz del Señor, tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice y aprender a reconocer esa voz. No mi voz, no la voz de mi carne, no la voz de mis deseos, no la voz de lo que se mueve en el mundo, no la voz de que se promueve por televisión, sino la voz del Señor, la voz de Él, no la voz de las murmuraciones o de las acusaciones, de los señalamientos, sino la voz del Señor, la voz, aquella voz que es limpia, que es pura, que es digna de imitar, porque esa voz, la voz del Señor, realmente viene a ser su palabra. La voz del Señor debemos escudriñarla, debemos estar atentos, alertas, dispuestos, que no caigamos en desobediencia
como dice en Hebreos, que si oyeres hoy su voz, y en Salmos también lo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcamos nuestro corazón para no dar oído a la voz del Señor. No endurezcamos nuestros corazones para que esa obra en nosotros no se dé, sino que dispongámonos, oigamos esa voz, busquemos de Él, sigamos sus caminos, porque seguir el camino es estar en el mismo camino, ir con esa persona, ir con aquella persona. Estoy siguiendo sus pasos, entonces yo voy con el Señor. Si oigo la voz del Señor, yo voy a ir por ese camino. No me voy a perder, voy a llegar a la meta donde el Señor quiere que llegue, pero si voy oyendo su voz. De pronto ahora con estas mascarillas, muchas veces hablamos y no se escucha bien. Nos frena el sonido. Nos frena el sonido que sale de la boca, esas mascarillas. Tenemos que quitárnosla. Asimismo nosotros quitémonos esas mascarillas que hacen que nuestras bocas pronuncien el nombre del Señor de manera santa, que nuestras bocas pronuncien alabanzas al Señor. Quitémonos todo lo que tengamos y hablemos palabras de verdad delante del Señor, escuchando su voz, meditando en Él cada día, porque el Señor nos da recompensa. Si seguimos en el versículo 10:28, en Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie más las arrebatará de mi mano. Hay vida eterna si seguimos el camino del Señor. Hay vida eterna si oímos su voz. Hay vida eterna cuando le conocemos y le seguimos. Porque este es un proceso, si lo vemos detalladamente. Debo ser oveja para oír la voz del Señor. Y para oír esa voz, debo conocerla. Y para conocer esa, y si la conozco, si conozco esa voz, voy a seguirlo. Entonces, no solamente debo saber quién es Jesús, sino que debo conocerlo, debo intimar con Él, debo caminar con Él, debo acercarme a Él, debo decirle, Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor, mi ayudador. Tengo esta dificultad, tengo este problema. ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo pasar esta dificultad? Dame las fuerzas, ayúdame, Señor, necesito de tu favor, de tu voluntad. Teniendo a alguien cercano, es que podemos pedir ayuda. Pedimos ayuda a los más cercanos, a los más íntimos. Que sea Cristo esa persona cercana, el más cercano de todos. Que acudamos a Él primeramente. Que acudamos ante Él, pidiéndole ayuda, pidiéndole el favor, o agradeciéndole por lo que nos da, por lo que permite cada día en nuestras vidas. Que todo este tiempo en el cual estamos, entre comillas, confinamiento, pues que sea un tiempo en el cual nosotros aprovechemos para conocerle más, para buscarle, para acercarnos verdaderamente a ese Dios maravilloso que quiere que nuestras vidas sean diferentes, que quiere que nuestro corazón cambie, que sea como el de Él, para que no nos desviemos. Si no oímos su voz, pues en ese camino nos vamos a perder si dejamos de oír su voz. Si dejamos de tener esa intimidad, podemos perdernos. Y el Señor desea que le sigamos en todo momento y en todo tiempo. Vamos a fallar, sí, pero volvamos a Él. Corramos, volvámonos a Él. No tengamos temor, no tengamos miedo. Debemos acercarnos a Él con un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento de verdad, porque Él está allí, dispuesto a recibirnos. Buscando el Señor, conociéndole, siguiéndolo,
conociéndole. Y esa palabra me causó pues siempre bastante conocerlo. Lo conozco verdaderamente a Dios, sé cómo es Él, sé cómo se mueve, o simplemente creo conocerlo, creo saber quién es Dios, un Dios que está en la Biblia, un Jesús que está en la Biblia, que hizo algo maravilloso por el mundo, pero nada más, hay que vivirlo. Esta escritura hay que vivirla, hay que hacerla parte de nosotros, hay que alimentarnos de ella, tiene que ser nuestro alimento diario. Si no lo hemos hecho, pues es tiempo de que lo hagamos. Si no lo hemos hecho, pues pongámonos desde hoy, desde ahora mismo, ese propósito de despojarnos de la pereza, de apartar un tiempo para Él y meditar más en su palabra, leer más de su palabra, porque solamente en la palabra vamos a encontrarlo, en la oración vamos a encontrar al Señor, le vamos a conocer más, Él se nos mostrará, se nos revelará, Él nos dirá cómo se comporta Él y podremos entender su voz, podremos oír su voz, para que esa vida eterna sea efectiva, sea real en nuestras vidas, no sea una ilusión, algo intangible, algo que como un cuento, sino que esa eternidad se dé real en mí. Porque dice en el 28, nos dará vida eterna y no pereceremos, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, no seremos arrebatados del Señor si lo conocemos, porque Él conoce sus ovejas. Conozcamos ese pastor, conozcamos ese buen pastor, acerquémonos a Él. Veamos en Juan 6:40. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, no seremos arrebatados, sino que Él nos sostendrá, Él peleará por nosotros. Vamos a obtener esa corona, vamos a obtener ese galardón, esa eternidad. Pero para ello implica casarnos con el Señor, desear, anhelar ese casamiento con el Señor, desear estar con Él en todo momento, para que no nos perdamos, porque cada día es diferente, cada día trae su propio afán, cada día trae su propia prueba. Entonces, en uno de esos días podemos apartarnos, podemos resbalar, podemos caer, pero tenemos un Dios que nos sostiene, tenemos un Dios que está allí para ayudarnos, tenemos ese amigo fiel que está dispuesto a levantarnos, porque si Él ve que caemos, Él nos hablará y nos dirá lo que debemos hacer. Si oímos su voz, si aprendimos a conocerle, sabremos que es Él el que nos está hablando y no mi carne, no mi deseo, no mi problema. Porque los problemas, por causa de los problemas, por causa de las dificultades, se nos pasan muchas cosas por la mente. Por los conflictos, se nos pasan muchas cosas por la mente. Abandonar cosas, dejar las cosas tiradas. Tenemos malos pensamientos por causa de ello. Pero el Señor quiere que sigamos, que permanezcamos en Él, en sus caminos. Que seamos valientes, que nos esforcemos. Porque Él nos puede dar Él nos da esa capacidad, Él nos da esa fuerza. Y Él es nuestro amigo que está allí, nuestro pastor, quien nos defiende, quien nos cuida, quien nos alimenta, quien nos carga cuando nos cansamos. Conozcámosle a Él, sigamos el mismo camino que el Señor está caminando, el mismo camino que Él ha preparado. Sigamos, no nos desviemos. Y si nos hemos desviado, volvamos, que hay oportunidad mientras vivimos. Hay oportunidad mientras estamos vivos, hay oportunidad mientras tenemos conciencia, mientras en nosotros hay una conciencia, vamos a poder seguir y llegar hasta la meta.
Dejemos todo lo que hemos hecho, lo malo, las cosas que hemos hecho mal, dejémoslas atrás. Comencemos de nuevo. En el Señor hay un futuro, hay una eternidad. Las cosas viejas pasaron y he aquí Él hará nuevas cosas en cada uno de nosotros, si le buscamos a Él, al buen pastor. Esto es lo que, hermanos, el Señor me inquietó, de buscar de Él, de buscar de estar en su camino, de no apartarnos, de no alejarnos. Él ha delimitado un cerco en el cual nosotros debemos estar allí. Continuemos en ese cerco, continuemos en ese rebaño, trabajemos, tengamos una comunión con el Señor, tengamos una buena relación con los hermanos, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a perdonar, que esas situaciones no se queden en nuestro corazón y nos hagan daño y se queden allí como una enfermedad que poco a poco va creciendo, porque una célula mala, si no se trata a tiempo, se va a regar y va a causar una enfermedad, así como un virus. Llega un virus, infecta una célula y esa célula después se replica y replica más virus. Ya nos hemos vuelto expertos en virus. Ya conocemos términos del bioseguridad. Hemos aprendido nuevos términos con esta pandemia. Pero conozcamos más del Señor, conozcamos más de Él, más de su palabra. Hay nuevos términos aquí en su palabra, hay nuevas vacunas para mi problema, para mi infección, para mi enfermedad. Aquí hay vacunas. Las mejores vacunas están aquí, vacunas espirituales. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, bueno eres tú, mi Dios, y poderoso. Gracias porque tú eres el que nos ha guiado, tú eres el que nos guía, el que quiere que nuestra vida sea perfeccionada. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, una misericordia infinita, una misericordia inmensa, una misericordia que solamente un Dios poderoso, eterno, santo, justo y sublime puede tener. No hay nadie como tú, Señor, y te damos gracias. Y si hay algo en nosotros, mi Dios, que aún desconocemos, te pedimos, Padre Santo, que nos lo muestre. Aquellas cosas que impidan que nos relacionemos contigo, aquellas cosas que impiden que nos relacionemos con nuestros hermanos, Señor. Te ruego que sea tu presencia en cada uno de tus hijos, Señor, que podamos estar en ese rebaño, que podamos permanecer, Señor, que no miremos fuera de ese campo que tú has establecido para nosotros, que no miremos más allá de caminos extraños, Señor, porque si vemos caminos extraños, pueden ser caminos deleitosos, caminos que pueden ser agradables al ojo, pero su fin es camino de muerte. No queremos transitar por esos caminos, queremos seguirte a ti, al buen pastor, queremos seguir a aquel que nos ha dado la vida eterna, aquel que dio su sangre, aquel que derramó su sangre por tu amor a nosotros, que no éramos nada, que éramos pecadores, que éramos sucios, mas tú